cancele, chao. Me encanta el buen humor, muchachos. ¿Qué se dicen? Buenas noches, profe. Cuenten el chiste para todos. No, ¿Qué que hace, se me cambia. profe? ¿Cómo la, Es que cómo la porque va con estoy, el señor? es que porque estoy todo, es que todo, estoy barbudo y, profe, es que porque estoy barbudo y espelucado me dicen que no me han pagado la prima. Ah, ¿cómo la ven? Profe, ¿cómo la va con el señor mentiroso ahí? ¿Por qué? ¿Por qué el señor mentiroso? Cuéntame. Porque de bello no tiene nada. No, Ese pero apellido. Ese algo apellido. bonito sacó, algo Dice sacó que John, bonito mi papá que fue el apellido. dice que John Bello. ¡Ja! Ah, estos berracos sí son. ¿Qué, profe? Todo bien, muchachos. ¿Y ustedes? Bien, aquí corriéndole a la empresa. Mire, todavía estoy trabajando. Le voy a mostrar por qué no puedo. No, pero ¿qué, mijo? ¿Nos vas a hacer llorar? No, sí, mire, voy a mostrarles para que digan que no sí es cierto. Yo también, vea, miren. Aquí, no, esto está de rajo. No, ustedes sí es porque acaba de llegar y es que por allá de echar maraña. Papi, pero qué culpa tocó voltear duro hoy. Mire, todavía estamos acá en la empresa laborando. Mire. Nah. ¿Para dónde es ese material? Para mañana, poco de material para como para 30 estructuras que toque arreglar. No, pero 30 no lo sacan en un día. Sí, a ver como 14 cuadrillas. ¿Cuántas? Como 14. Ah, sí, a dos estructuras, sí aguanta. Sí. Pero, Bueno, profe, Pero eso, intégrese a la charla. Intégrese a la charla, profe, porque no opina nada ni nada, lo bien. no, me parece muy bien que tengan harto trabajo. sí, Gracias gracias a a Dios, Dios al porque ahí trabajo. Pues depende gracias a del Dios, pago. sí. Exactamente. Listos. Entonces, bueno, muchachos, la clase pasada habíamos revisado algunos temas de Rectificador de onda, de media onda y de onda completa. correcto, estamos trabajando dioditos, vimos algo de la simulación de los diodos y Sí. quedamos pendientes de trabajar algo de diodos Zener y diodo LED. De OLED, sí, señor. Perfecto, listos. Entonces vamos a echarle un ojo aquí rápidamente a unos documentos y vamos a continuar con para la verdad, continuaríamos con el otro temita. Bueno, entonces, Biocener, vamos por acá. Ya, esto ya. Esto ya, esto ya. Entonces, estamos en la materia que se llama electrónica básica. Bueno, ¿qué se me hizo mi libro? Espérenme que se me perdió el libro. Descargas. Entonces, si ustedes lo tienen también por ahí a la mano, voy a utilizar el libro que se llama, ¿qué se me hizo? Que la chingada. Momentito que se me perdió. Eh, Vamos a utilizar el libro que se llama Electrónica de Boylestad en su 10ª edición. ¿Listos? Y vamos a trabajar en la electrónica. página. Electrónica de Boylestad. Se los escribo acá en el grupo. Electrónica de Boylestad. Ojalá la 10ª edición. ¿Listos? Y vamos a trabajar el capítulo número 3, creo. Déjenme revisar. Sí, Escribe en el chat efectivamente. de acá o en el del grupo, dije, En profe. el del grupo, muchachos. En el de electrónica básica. Entonces vamos a trabajar en el capítulo 2 en la Buenas página. noches. Buenas Buenas noches. noches. Profe, ¿su merced nos compartió el libro? Si no se los he compartido, ya se los mando ahí No, por no el grupo. está. Déjenme entonces ver a ver si pasa aquí por el chat o si no se los mando al correo. ¿Da pena? Ay, da pena. ¿El lonche de papá?
UPTC, correo. Apenas salí en la cámara. Boilestat. No carga esto, regálenme un segundito, por favor. Boilestat. ¿Ya terminan de alistar todo? Tengo el de la décima. Bueno, se los voy a ver, déjenme ver. Que no lo encuentro, propiedades. ¿En dónde está? En material quinto semestre electrónica industrial. Listos, entonces, redactar para. Voy a enviárselo a los chicos de UPTC, materias, esto sería electrónica básica. Entonces aquí tengo sus correos: Jorge, Sergio, Carlos, Emerson, Jimmy y Michael. Y les voy a poner entonces libro. Y ahí se los estoy enviando a su correo PTC, materias, quinto semestre, el apoyo, Estamos en clase, mijo, estamos en clase, no estamos hablando por celular, viejo. Pesa 17K. Entonces ya quedó. Bueno, entonces cerremos por acá, volvamos al tema rápidamente. Listo, ya quedó enviado, muchachos. Bueno, entonces les decía que vamos a trabajar un poquito de el capítulo y vamos a ver una simulación rápidamente. Listos, entonces, básicamente cómo funciona el diodo Zener o a qué hace referencia el diodo Zener. Entonces nosotros simplemente listo, les voy a compartir acá. Compartir pantalla, compartir pizarra. Listos. Entonces, dibujar, listos. El diodo Zener. A diferencia del diodo normal, entonces el diodo Zener va a tener una especie de paticas en su cátodo. ¿Listos? Entonces esa es la representación del diodo Zener. ¿Qué es lo importante del diodo Zener y por qué vamos a trabajar con el diodo Zener? Entonces, recuerden ustedes que, voy a hacer esto un poquito más delgado. Nuestra gráfica de nuestro diodo, ¿cierto? De un diodo normal, de un diodo estándar, nos decía que nosotros a partir de aproximadamente 0.6 o 0.7, ¿sí? Entre ese rango, teníamos una curva casi vertical de conducción entre el voltaje del diodo y la corriente que pasaba por el diodo, ¿cierto? Entonces decíamos que nosotros tenemos un comportamiento de ese diodo entre la relación voltaje-corriente cuando está polarizado en directo, ¿de acuerdo? Ahora, decíamos que por aquí a la inversa, aproximadamente en 50 voltios negativos, tendríamos un voltaje de ruptura y decíamos que definitivamente no queremos trabajar en ese voltaje porque pues precisamente esa ruptura logrará primero que se caliente demasiado el diodo y segundo probablemente que se dañe, ¿de acuerdo? Entonces no queremos trabajar en esta zona, ¿de acuerdo? Para un diodo normal. Ahora, ¿qué nos permite el Zener? Entonces, a diferencia de este, entonces voy a borrar por acá. ¿Listo? Entonces, tengo que mi diodo Zener va a describir la misma curva, pero mucho más cerca. ¿Listos? Y ese voltaje ya no va a ser un voltaje de ruptura, sino lo vamos a llamar el voltaje Zener. ¿Listos? Entonces, el voltaje Zener está en la hoja de datos del fabricante y me dice cuál es ese voltaje en el que ese diodo, perdón, comienza a conducir. ¿Listos? Entonces tenemos, pues, unos voltajes Zener muy pequeños, desde 1 o 2 voltios,
hasta voltajes Zener pues muy grandes, 5, 10, 15, ahí para abajo, ¿sí? Infinidad, ¿listo? Y eso lo vamos a elegir de acuerdo a la aplicación que necesitemos. Entonces simplemente tenemos un dispositivo que lo vamos a polarizar en inverso, ¿de acuerdo? Entonces el diodo Zener ya no va a ser más menos, sino realmente lo vamos a polarizar menos más. Entonces lo vamos a polarizar en inverso, ¿de acuerdo? Y nos interesa que trabajes en inverso. Y vamos a lograr ese voltaje de ruptura de acuerdo a las características de ese diodito Zener. Entonces voy a mostrarles algo ahora rápidamente en una simulación para que quede un poquillo más claro. ¿Listos? Entonces vamos a trabajar por aquí. Ya monté una simulación aquí para que no nos demoremos tanto en el montaje y podamos avanzar un poquito más. ¿Listos? Entonces, ¿qué tengo acá? Están viendo la pantalla del Proteus, ¿correcto? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Entonces, fíjense ustedes qué tengo acá. Estoy conectando perdón. ¿Listo? Entonces, estoy conectando una fuente de 7.15 voltios en este caso. Esto es por digamos, un voltaje que calculamos para hacer trabajar este Zener. Un diodo Zener, les voy a mostrar aquí en la hoja de datos, entonces, cómo funciona esto en los dispositivos, perdón. Entonces vamos a buscar, perdón, Zener. Listos. Entonces, tenemos aquí una cantidad grande de diodos Zener. Y lo que les decía, entonces, fíjense ustedes, aquí cada uno de ellos me va a decir cuál es el voltaje Zener, a partir de cuánto comienzan a conducir. Entonces, el más pequeño que tenemos es 2.4 voltios a 20 miliamperios, ¿listos? Y ahí para arriba. Ustedes se fijan, comienza a crecer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 20, 30, hasta 100 voltios tenemos el más grande. ¿Listos? Y aquí ya tenemos unos con potencias mayores, entonces aquí ya me dicen es el voltaje y la potencia. ¿Listos? Tenemos pues cualquier cantidad. Nosotros ya escogimos uno que vamos a trabajar, que es el 1N5231B. ¿Listos? Entonces este diodito Zener 1N5231B que está por acá me dice que va a trabajar a partir de los 5.1 voltios o que su voltaje Zener es 5.1 voltios. ¿Listos? Entonces vamos nuevamente aquí a nuestra grafiquita. Vamos a colocar por acá que me faltó, un voltímetro DC en paralelo a este diodo. Hay algo que creo que no habíamos trabajado, que también se los quiero mostrar, y es un potenciómetro. Entonces, este dispositivo lo encuentran acá como este POD-HG. Voy a eliminarlo de acá. Bueno, este se llama POD-HG. ¿Qué característica o qué es lo chévere de este? Que este dispositivo que se llama POD-HG, nosotros es un potenciómetro que mientras la simulación está corriendo, podemos modificar su valor. ¿Listos? Entonces, también, digámoslo así, importante, ¿listos? Para que ustedes conozcan ese dispositivo. Entonces, ¿qué vamos a medir acá? Voy a colocar esta resistencia 220. Vamos déjenme, voy a bajar esto mucho. Entonces, voy a simular. ¿Qué pasó acá? Tenemos 2.25 voltios. Aquí aparentemente el diodo Zener está conduciendo, ¿verdad? Perdón. Fíjense ustedes, así que aquí hay varios temas. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros bajamos la resistencia al máximo y la subimos al mínimo. Para eso vamos a cambiar este potenciómetro. ¿Listos? Entonces, fíjense ustedes que cuando nosotros modificamos estos valores, el voltaje en el diodito Zener va cambiando. ¿Listos? Simplemente lo que estamos haciendo es aplicar un divisor de voltaje. ¿Listos?
Entonces, perdónenme un segundito. Listos. Vamos aquí a subir. Creo que esta resistencia está muy pequeña. Vamos a modificarla un poquito. 5.23, 5.30. Aquí ya llegó al mínimo. Listos. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos a tope de la, ¿cómo se dice esto? Del potenciómetro. Quiere decir que esta resistencia es cero. Fíjense ustedes, no sé si se alcanza a ver por acá, cómo varío los valores desde el 100% hasta el 0%. ¿Listos? Entonces, fíjense ustedes, y lo manipulo con esas flechitas para bajarlo o subirlo. ¿Listos? Entonces, simplemente cuando este potenciómetro que estamos trabajando está de 1 kiloohmio, creo. Sí, 1 kiloohmio. ¿Listos? Entonces, vamos a movernos a razón de, serían 1000 ohmios, si tenemos 100, 1000 entre 100, a razón de 10 ohmios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros arrancamos la simulación, cuando tenemos esta resistencia en este tope, en el tope más bajo, ¿cierto? Entonces vamos a medir, otra cosa que les quería mostrar. No sé si funciona así, pero tenemos la opción aquí en el Proteus, que creo que no la habíamos explicado nunca, y es una opción de medir una resistencia. Entonces voy a parar la simulación y vamos a utilizar un ohmmetro. ¿Listos? Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es puentear estas dos terminales y conectar nuestra resistencia. ¿Listos? Entonces nuevamente voy a irme por acá. Aquí ya lo veo todo. Aquí me dice que está, bueno, pero es que aquí tenemos conectado probablemente. Sí, claro. Aquí pasa algo que ya les explico qué es lo que pasa, que es que no tenemos aislado el circuito. Desconectemos acá. Entonces voy a desconectar esto, voy a desconectar estos cables, porque obviamente me están midiendo resistencias de más allá. Y ahora sí les voy a mostrar cómo funciona el potenciómetro, ¿listos? Entonces simplemente me está diciendo, miren, cuando está al límite y cuando lo voy subiendo, ¿cierto? Entonces 20, 30, 40, 50 y así hasta que llego a 120 ohmios, 140 y así, no déjenme ver si puedo subir esto, sí, esto lo puedo subir así con la mano, hasta que llego al extremo más largo que sería 1000 ohmios, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengo mis terminales conectadas de esta forma y pongo el potenciómetro al 0%, voy a obtener la resistencia máxima. Cuando lo tengo al 100% entre estas dos terminales, ahora no lo puedo bajar, auxilio. No, esto es difícil. Ya. Entonces, cuando lo tengo al 100%, voy a tener aproximadamente 0 ohmios. ¿Sí? Fíjense ustedes que aquí me marca 0.1 ohmios. Es decir, casi cortocircuito. ¿Listos? Entonces, opción para cuando queremos medir resistencias o resistencias equivalentes o resistencias totales. Entonces, utilizar el ohmmetro. ¿Listos? Vale. Desconectemos esto por acá, quitemos el dispositivo y conectemos nuevamente. Entonces, chicos, pregunta, ¿cómo logramos obtener en este, o qué fuente deberíamos tener? Vamos a modificar esta, vamos a dar de 10 voltios y vamos a ir modificando esta resistencia para lograr el voltaje Zener y por encima y por abajo. ¿Listos? A ver cómo nos da. Aquí tenemos más. ¿Se acuerdan cuánto era el voltaje Zener de este diodo? Lo dijimos ahorita. ¿Alguien lo recuerda? Creo que era 2.7. ¿2.7? No, creo que Sí, estaba... mal no Ya nos recuerdo, creo que era miramos. eso.
Déjame ver, es el 5231B. 5231B. Zener. 5231B. Tenemos 5.1 voltios. Listo, nuestro voltaje Zener es 5.1 voltios. No, ¿qué dice? Listo, 5.1 voltios. Entonces, vamos a ver el comportamiento cuando nosotros logramos obtener en el diodo Zener 5.1 voltios. ¿Listo? Aquí nos estamos desplazando hacia arriba. Ahí estamos. 5.1 voltios sigue estando en paralelo. Es que aquí tenemos una configuración, pero aquí cambia. Porque acá. Sí, ya. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ustedes. A medida que yo hago la resistencia más pequeña, ¿cierto? Que yo hago la resistencia más pequeña, tengo el mismo voltaje en el Zener y el mismo voltaje en la carga. Fíjense ustedes que estoy trabajando con un voltímetro de 100 paralelo. ¿Listos? Y aquí la diferencia está, o las corrientes, la corriente que va por el Zener es la misma que va a la carga, ¿cierto? Y voy a hacer que esas corrientes sean diferentes. Es decir, que mi diodo Zener empiece a conducir. ¿Listos? Entonces, simplemente en este caso, fíjense ustedes lo que está haciendo el diodo Zener cuando no está en estado de conducción, es una resistencia muy grande que nosotros podemos suponer como infinita. Entonces, cuando nosotros suponemos esa resistencia infinita, déjenme rayar un poquito acá. Es decir, casi que podríamos decir que esto es un circuito abierto. Por eso, esta corriente que va por acá es la misma que va a pasar por acá, que es la que llega a la resistencia, ¿cierto? Y este voltaje que hay entre estas dos terminales, pues es el mismo que hay en las terminales de la resistencia. ¿Listos? Eso significa que nuestro diodo Zener todavía no está en estado de conducción, no ha alcanzado su voltaje Zener. ¿Listos? Ahora vamos a alcanzar ese voltaje Zener y ver qué pasa, especialmente con las corrientes. ¿Listos? Entonces, simulamos acá, ratón acá, bien. Aquí estas corrientes sigue igual. Bueno, vamos para el otro lado. Entonces ahora vamos a hacer más pequeña esta resistencia para lograr el voltaje Zener en el diodo. Entonces fíjense ustedes ahí, todavía las corrientes siguen iguales, y aquí ya comienza a haber una diferencia. ¿Sí? A partir de, fíjense ustedes, los 5.5 voltios aproximadamente, ya comienza a haber una pequeña corriente que está pasando a través del diodo. ¿Sí? Y a medida que yo hago esa resistencia más pequeña, pues esas corrientes van a ser diferentes. ¿Sí? Entonces voy a tener mi diodito conduciendo. ¿Listo? Y fíjense ustedes que los voltajes, como son dos dispositivos en paralelo, pues están iguales, pero la corriente no. ¿Listos? La corriente es decir, de esta corriente, déjenme rayar por acá, que está llegando acá, ya no es la misma esta. Ahora hay una que está pasando a través del Zener. En este caso, fíjense ustedes, por ejemplo, con esta configuración, tenemos 47.8, que es la que nos está entregando la fuente, ¿cierto? 47.8 miliamperios. Y hacia la carga están pasando 23.7 miliamperios. 23.7 miliamperios. Es decir, ¿cuánto sería la corriente que está circulando a través del diodo? 47 menos 23. 24.1. 24.1 miliamperios, ¿verdad? Entonces, tenemos que ya nuestra corriente se está dividiendo a través de el Zener. ¿Listos? Y podríamos seguir haciéndolo. Podríamos seguir modificando esta resistencia
y seguir obteniendo una diferencia pues más grande en sus corrientes. ¿Listos? A medida que yo hago esa resistencia más pequeña, pues voy obteniendo una corriente más grande y una diferencia con la carga. ¿Listos? Entonces, básicamente, ese es el funcionamiento del diodo a través, cuando yo logro ese voltaje Zener, nuevamente voy a intentar aquí rayar mi gráfica. Entonces, yo tengo acá pero esto, espérenme, les comparto. Un momentito. Dejar de... Y compartir pizarra. Listos. Ahora, aquí estamos. Entonces, cuando yo tengo mi voltaje Zener, que en el ejemplo, por ejemplo, era 5.1 voltios, 5.1, va a comenzar a obtener una corriente de circulación por ese diodo. ¿De acuerdo? Entonces, es bien importante esa operación para determinadas aplicaciones. ¿Listos? Simplemente es un circuito que a través de cierto voltaje, a partir de cierto voltaje, comienza a conducir. Antes no. Entonces, esa es como una de las aplicaciones de los diodos, y en este caso, de este diodo especial de los Zener. Ahora, el segundo punto que queríamos revisar era el de los LED. ¿Listos? Entonces, vamos a pasar por acá. Dioditos LED. Entonces, ¿qué significa LED? Significa LGHT, Light Emitting Diode. ¿Listos? Entonces, LED significa diodo emisor de luz, ¿vale? ¿Cómo lo representamos? Entonces, el LED lo vamos a representar con su forma normal y unos flechitas que indican que está emitiendo luz. ¿Listos? Entonces, este diodo, como ustedes saben, hoy es muy ampliamente usado en muchos sectores, ¿sí? Por sus, grandes ventajas que tiene, especialmente en cuanto al consumo de corriente comparado con la cantidad de luz que emite. ¿Listos? Entonces, ¿qué características especiales tiene? Encontramos de varios colores. ¿Listos? Entonces encontramos diodos que alumbran de diferente color. Eso está dado por su composición, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a los químicos pues, que tiene adentro, cuando pasa esa corriente, emite una luz de determinado color. La gente cree erróneamente que simplemente es el encapsulado que está pintado. Sin embargo, no hace referencia a eso, sino a los componentes que emiten en esa frecuencia de onda, pues, o en ese color. Entonces logran emitir ese color. ¿Listos? Son bastante económicos. Encontramos también de diferentes potencias o diferentes tamaños. Normalmente los utilizamos en industria, pues, como indicadores para simplemente procesos o sí, simplemente como una señalización. Y obviamente pues ya está ampliamente usado en el sector residencial con todos sus bombillos LED, en las luminarias de la calle, en los carros y obviamente muchas otras aplicaciones que pues conocemos. Ahora también tenemos en los televisores. Entonces los últimos televisores son tecnología LED y los más caros son tecnología OLED, que incluso entonces tiene un consumo menor porque OLED significa Organic LED. Entonces son diodos emisores de luz que funcionan de alguna forma con algunas propiedades de la materia o de esos componentes que usan ellos, que logran una mejor calidad de imagen y menores consumos. Entonces es lo último que hay en cuanto a tecnología de televisores. ¿Qué más les puedo decir de los LEDs? Podríamos montar una simulación rápidamente de un diodito emisor de luz. Entonces dejemos estos por acá, borremos. Déjenme tener la simulación y vamos a quitar estos. Entonces, ¿cómo los encuentro? Entonces me voy aquí a dispositivos, voy por este lado y busco mis diodos LED. Entonces, como se dan cuenta,
las representaciones. Profe, está compartiendo pizarra todavía. Ah, qué pena. Sí, no. Ya Gracias. cambiado la pantalla, pero Gracias, gracias. Es que a veces esto es para de compartir pantalla simplemente para que... Gracias. Ahora, ¿ya la ven, cierto? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, el LED, como se pueden dar cuenta por este ladito, entonces tiene la representación que ya les había dicho. Encontramos, obviamente, pues también gran cantidad de ¿cómo se dice?, de dispositivos en el mercado. Y entonces aquí tenemos unas animaciones, ¿de acuerdo?, de los colores. Entonces simplemente aquí les dice qué colores vamos a manejar. Encuentran, por ejemplo, tenemos matrices de LED, ¿de acuerdo?, que simplemente las usamos para construir números o letras, ¿sí?, que es la señalización, pues, que encontramos también, por ejemplo, en los buses. Normalmente la señalización de los buses son matrices de LED, ¿listos? Entonces, pues, podríamos usar unos acá. Vamos a ver si encontramos unos. Déjenme ver, no sé si este. Creo que este nos va a funcionar. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar una fuente de voltaje y una resistencia. Vamos a utilizar una resistencia de 100 ohmios y una fuente de, que dejemos 10 voltios. Muy grande, 100 ohmios, 10 voltios, no, está bien. Y vamos a conectar. Entonces, a diferencia del Zener, este diodo sí lo vamos a polarizar en directo, ¿de acuerdo? Entonces obtenemos más menos, entramos por el ánodo, salimos por el cátodo, ¿listo? No sé, truco. Déjenme, ¿cómo identificar cuál es el ánodo y cuál es el cátodo de un LED? Déjenme buscarlos por acá, antes de que se me olvide ese temita. Estamos acá. Borrar. Listos. Rápidamente, lo que les decía, entonces tenemos a este lado el ánodo. Normalmente corriente entra por acá y sale por el cátodo. ¿Listos? El voltaje, entonces más o menos. Lo otro que les quería mencionar o validar, listo, aquí les tenía la curva. Entonces lo que les había mencionado anteriormente, tenemos aquí el voltaje de ruptura que queremos evitar en un diodo normal. En un diodo Zener sí lo usamos. ¿Listos? Por acá, la corriente de avalancha, corriente inversa. Esto no es súper fácil para que no se les olvide. Entonces este truquito, me dicen simplemente, ¿quieres saber cuál es el cátodo del diodo? Entonces, donde tú dibujas una K, ese es el cátodo. Y el otro, pues evidentemente será el ánodo, ¿listo? Entonces simplemente era una bobada de trucos para que no se nos olvide cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. ¿Cómo están representados o cómo son físicamente los diodos? Los encontramos en estos dos encapsulados. ¿Y cuál sería la polaridad o dónde está el ánodo y dónde está el cátodo cuando estamos trabajando con estos encapsulados? ¿Alguien sabe cuál es el ánodo y cuál es el cátodo acá? ¿Dónde está la franja? Sería el cátodo, ¿no? ¿Dónde está la línea es el cátodo? Supongo, no sé. La verdad nunca, no he trabajado con esos elementos, entonces. Ok, listo, no hay problema. ¿Alguien lo sabe? Pues físicamente él tiene una parte plancheta, pues así no se ve, pero ya en el No. diodo de luz, ¿no? En el diodo normal sí Ok. es donde está la franja. No, listo. Entonces recuerden que tenemos el diodo LED normalmente, que ya también lo vemos aquí abajo. Si quieren, miren, primero estos. Entonces, cuando tienen un diodo Zener o un diodo normal, entonces el cátodo está en su
en su raya, digámoslo así, ¿sí? Hacia el costado que está esa marca, vamos a encontrar el cátodo, ¿listos? Y evidentemente al otro lado el inverso, el ánodo. En un LED, ¿cómo funciona? En un LED tenemos una terminal más larga que la otra. Entonces la terminal más larga corresponderá al ánodo, ¿listos? Entonces, eso simplemente es como la forma de encontrar la polaridad del diodo con diodos físicos o con diodos reales en el laboratorio. Y por último, entonces, simplemente nos explican cómo vamos a medir o cómo podemos encontrar la polaridad de un diodo con un multímetro. Entonces, simplemente si tú mides un diodo en directo y conectas la terminal positiva del multímetro al cátodo del diodo, entonces vas a obtener que la resistencia es 0 o muy cercana a 0. ¿Listos? A diferencia que si tú conectas la terminal positiva al ánodo. Entonces, cuando tú conectas la terminal positiva al ánodo, vas a obtener una resistencia muy grande porque estás polarizando el diodo en inverso. ¿Listos? Pues básicamente, esa es la otra forma de encontrar, ¿cómo se dice esto? O de encontrar la polaridad de un diodito. ¿Listos? Aquí borremos. Aquí rato. La ecuación de un diodo, esto simplemente ya, pues, normalmente nosotros nos referimos a la hoja de datos y encontramos todas las curvas y los puntos de trabajo que queremos hallar. Entonces, pues, esto no nos va a hacer como algún cambio importante. Entonces, montamos, por ejemplo, este que está aquí en el simulador. Estamos hablando con una fuente de 3 voltios y una resistencia de 330. Volvámonos al simulador. Entonces aquí decía que teníamos una fuente de 3 voltios y una resistencia de 330. Cuando nosotros simulamos, déjenme ver si, listo, efectivamente ya el diodo se encendió. ¿Qué pasa si nosotros polarizamos este diodo en inverso? Entonces voy a darle la vuelta a este diodo y lo vamos a polarizar. Sí, simplemente no hay corriente, funciona exactamente igual que cualquier otro diodo, es decir, solo deja pasar la corriente en un sentido. También tiene un voltaje de avalancha, es decir, tiene un voltaje máximo que soporta entre sus terminales. A partir de cierto voltaje va a empezar a conducir. Listo, eso sería. ¿Qué voltaje normalmente encontraríamos en un diodo LED? Les pregunto, de acuerdo a lo que hemos trabajado hasta ahora. Vale. Chicos, No, ¿cómo así, profe? O sea, ¿qué voltaje estaría pasando por el LED en este momento? ¿qué caída de voltaje tendríamos en el LED? Fíjense ustedes que tenemos un circuito en Ah, la serie. caída de voltaje. Sí, tenemos un circuito en serie. Si nosotros tenemos un circuito en serie, sabemos que aquí hay un voltaje más menos y aquí hay un voltaje más menos, ¿cierto? Sí. Entonces la pregunta es, en este circuito que estamos trabajando con 3 voltios, ¿cuál sería la caída de voltaje acá? ¿Y cuál sería la caída de voltaje acá? No, ok. Basados en lo que hemos trabajado. En el diodo LED pierdo aproximadamente 0.7, que fue lo que vimos la vez pasada, ¿cierto? Exactamente. Vamos a ver en este caso, teniendo en cuenta que es una simulación ideal, cuánto nos marca el simulador. Pero efectivamente, en los diodos tienen un voltaje de trabajo, dependiendo de sus componentes, de aproximadamente 0.7 voltios. Es en un rango cercano a él. Fíjate tú
En este caso nos está marcando 220. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros aumentamos este voltaje? Vamos a subirle aquí al doble, 6 voltios. $2.23 sigue todavía. Vamos a subirle más. Vamos a subirle a... Ay, perdón. Vamos a subirle a 12. $2.20. Tenemos un trabajo en este caso, en este ejemplo, que nos da de 2.20 voltios. Y aquí viene algo importante. A medida que nosotros tenemos un diodo que emite con más potencia o que emite más luz, vamos a obtener una caída de voltaje mayor. ¿De acuerdo? Entonces, es como, no sé, ustedes han visto las luces de los carros o cuando ustedes compran un bombillo LED para su casa. Entonces, que lo mismo, tiene una potencia de tantos vatios, X, sí, 10 vatios, 20 vatios. Entonces, simplemente vamos a tener una potencia mayor disipada de acuerdo a la cantidad de luz que va a emitir. ¿Listos? Entonces, por eso obtenemos un voltaje mayor que un diodo normalito. ¿Vale? Entonces, igual, obviamente eso cambia. Esto es simulación, va a cambiar de acuerdo a los componentes que usemos y de acuerdo a la potencia que escojamos para nuestro LED. ¿Listos? Entonces, eso era lo que queríamos revisar rápidamente para terminar el tema de componentes, esto es semiconductores, el inicio de semiconductores, que es los diodos. ¿Listos? Entonces, revisamos las curvas del diodo, revisamos las aplicaciones del diodo, rectificación de media onda, rectificación de onda completa, diodo Zener y diodo LED. Esos son los más usados, llamémoslo así, o más comunes. Y nos van a servir de aquí en adelante para seguir pues montando nuestros circuitos. Entonces, chicos, hasta ahí. Pregunta. De los temas de la plataforma, ¿cómo vamos? Nosotros ya tenemos todas las tareas listas, o sea, todos los, ¿cómo se dice eso? Electrónica básica. Unidad 1. ¿O no nos han montado nada por acá? No, todavía no. Pregunta, ¿ustedes alcanzaron a montar alguno de estos talleres? No, profe, pues habíamos quedado en lo de la clase anterior, que son las actividades que usted nos envió mediante un correo. Yo ya se las envié. Sí, profe. Un taller Profe, que ¿qué le tenemos mando? ahí. Lo que sí está pendiente es el foro, creo. Que ese sí, Ok. creo que todavía no lo ha creado. Ok, entonces, aquí no hay foro, aquí hay calendario, déjame ver si aquí hay foro. Profe, Aquí hay usted mandó el taller, perdón, usted mandó el taller, Sí. pero en lo de laboratorio pues se está enviando lo de la creación de la fuente. Entonces en el laboratorio le subimos lo que hemos hecho estos días. lo de la creación de la fuente, o sea, hay un laboratorio diferente. A ver, discúlpeme, nuevamente. Tenemos 3 actividades para la unidad 1, por un laboratorio y un taller. El taller ya se los envía al correo. Y Pregunta. junto Dime. con otro documento que trae un diagrama Sí. de un montaje que se debe desmontar en el ordenador. Y ese se va a valer como el laboratorio. Perfecto. O sea, ahí va taller y laboratorio. Duda. Correcto. Ese no hemos definido a dónde lo vamos a enviar, ¿cierto? Solamente les dije que lo hicieran. No, Sí, señor. señor. Nos dijo que el Por la correo. entrega. No, Al no, correo. porque lo que habíamos hablado era que el profe iba a solicitar la modificación de las fechas en la plataforma, pero pues estaba a la espera. La fecha de entrega Perfecto. estimada Listos. está para el 30. Listos. Entonces, chicos, vamos a hacer les voy a compartir un link donde ustedes van a cargar sus actividades. ¿Listos? Entonces, ¿No queda como más fácil al correo, profe? no, es más fácil el link y ya les explico por qué. Y les muestro que es súper fácil. ¿Dónde está Google Forms? Aquí está. ¿Qué pasa? Es que en el correo llegan correos de todos los estudiantes, de todas las materias, de todos los temas. ¿Sí? Entonces hay gente que tiene dudas, hay gente que...
Y eso comienza a acumularse, a acumularse, a acumularse. Resulta que yo voy a revisar, mi intención es coger un solo tema y comenzar a revisar. Entonces voy a revisarles el taller 1 a los de electrónica básica. Entonces imagínense, primero me toca buscar los nombres de cada uno, entonces buscar, comenzar a filtrar los correos, filtrar por John. Entonces John, tarala, ¿qué correos me ha enviado? Muestrar dónde está el de este taller, que sea el último, y cuándo me lo envió, y cuándo reviso. Entonces es problemático. Entonces aquí es muy fácil. Entonces vamos a ponerle aquí actividades, unidad 1, electrónica. Aquí entonces vamos. Entonces, chicos, la idea ¿cuál es? Que ustedes monten sus archivos acá, ¿listos? Entonces, esta pregunta es, lo primero que van a poner es simplemente el nombre. 1, electrónica básica. Entonces, nombre acá y después van a cargar sus actividades. ¿Listos? Entonces, pueden cargar PDFs para el caso del taller y el documento de la simulación como quieran. Entonces, si quieren hacer un video, un informe en PDF, lo que ustedes consideren más fácil y mejor, se los recibo. ¿Listos? Y les voy a pedir a dejar un espacio máximo de 100 megas. ¿Listos? Para sus trabajos. Entonces, este archivo, este link, se los comparto aquí entonces los voy a compartir aquí al correo. Y entonces ustedes lo que me van a hacer es cargarme esas actividades a ese link que yo les mando. ¿Listos? Simplemente es una encuesta donde ustedes ponen su nombre y suben sus actividades. Y para mí es mucho más fácil calificar y para ustedes pues también es súper transparente. Simplemente cuando las tengan hechas lo suben. Ustedes son electrónica básica. Yo les acabo de enviar un correo. Claro, con el libro. Entonces, electrónica básica por acá. Y listo por acá. Destinatario está. Vamos acá esto. Entonces, aquí les aclaro. Entonces, fecha máxima para cargar estas actividades, pongámosle el 30 de junio. Esto se supone que ustedes ya la hicieron o la están desarrollando. 30 de junio, fecha máxima. Pendientes. Listos. Entonces ya simplemente aquí los copio. Copiar. Cargar actividades. Listos, muchachos. Entonces ahí les compartí el link de este formulario. ¿Listos? Entonces ya saben simplemente ahí por favor cargar sus actividades. Con respecto al foro, entonces en la materia, en la plataforma, en nuestra materia electrónica básica, en la primera pestaña que se llama presentación, al fondo tenemos un link que se llama avisos. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a avisos y yo les voy a dejar aquí el foro de nuestra unidad. ¿Listos? Entonces esto va a ser foro unidad 1. Y aquí les pongo el tema. Ya mismo les propongo el tema aquí abajo y entonces pueden comenzar a participar también desde ya mismo. Lo mismo, fecha máxima 30 de junio. ¿Listos? Para que salgamos de la unidad 1 en junio y ya sigamos como vamos con unidad 2. Ya cerremos ese tema. ¿Listos? Entonces, hasta aquí. ¿Dudas, comentarios?
Profe, yo estaba preguntando sobre lo del laboratorio. Quiere decir, Sí. ¿cuál simulador subimos al fin? ¿El de la onda completa o ambos? Yo lo que los invito es ambos. Son súper fáciles, ustedes saben, simplemente su puente rectificador y ya. Entiendo, lo que me dice Fabián es que yo les envié un laboratorio. En el laboratorio, ¿qué dice? Y déjenme revisar. Sí, pero pues usted nos envió unas imágenes que ahí Sí. están los componentes y está todo para desarrollarlo en el Proteus. Es el mismo que Exacto. está en la plataforma, profe. Ok, déjame ver. Entonces, ¿qué sería? Presentación, que está unidad 1 y que es taller manejo multímetro, perdóname, práctica. Este de acá. Sí, ese Sensor temporizado. es. Ah, ok. Pero esto es... No, 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 esto todavía no. No, 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 no. No, 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 no. No, porque Nosotros acá no nos aparece nada en el... estamos trabajando Triac. No, 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 no. No, 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 Eso no, es no. lo que nos envió el profe, sí. Triacs no hemos Sí, visto. profe, es lo que usted nos envió, por eso era que yo le Ok, decía espera. que ese laboratorio es como para Ah, otra ok. clase o más Sí, avanzado. sí, sí, total. No, eso de Triacs no va acá. Y Eso de Triacs no va hay acá. como otra guía que es de como ejercicios y preguntas así de cargas y de unidades y prefijos y No, todo esta eso. plataforma está súper loca. Bueno, el taller sí lo mantenemos. Ese taller sí lo vamos a hacer. Si alguien ya hizo la simulación, mándemela. No, no importa, se la califico. Para el resto, simplemente, entonces, la actividad sería montar en Proteus simulador de onda completa y rectificador de onda completa y rectificador de media onda. ¿Listo? Que se vea en el osciloscopio. Si quieren mandar un video, si quieren mandar las fotos del Proteus, cualquier opción. O si quieren mandar el mismo archivo del Proteus, ¿Y cualquier eso, opción. profe, el mismo archivo de Proteus se puede? Claro, claro. Si ustedes tienen la versión que yo les compartí, creo que también se las compartí ahí en el Drive, que es que es el que yo tengo que me deja guardar, ¿sí? Entonces simplemente ustedes van a encontrar un archivo. Mira esto, sí, Project. Entonces es un archivo que tiene esta extensión. Bueno, con este Sí, símbolo, pues. Y es un proyecto de Proteus. sí, señor, ese es el símbolo. Sí. Exacto, me lo pueden enviar y no hay ningún problema. La idea es simplemente que hagan el montaje y que comencemos a familiarizarnos con el Proteus. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, definido. Entonces, qué pena que se me fue ese laboratorio porque no era. Eso es de electrónica. No sé por qué está hecho en esa plataforma, es que el editor no sé qué chingados le pasa. Pero, entonces, vamos a montar simplemente el rectificador de media onda y rectificador de onda completa en Proteus. ¿Listos? Y en ese mismo link que les acabo de enviar, lo cargan. Cargan el taller 1 y el laboratorio. ¿Listos? Listo, profe. Vale, muchachos. Entonces, eso sería, tenemos Listo, profe. clase este sábado o el de hoy, de este sábado noche. Bueno, en 8. De este sábado noche. De Este este sábado sábado noche, noche profe. porque nos vimos este sábado que pasó. Listos. Entonces, nos veríamos en 8 días, el próximo miércoles a esta hora. Y seguimos con unidad 2. En unidad 2, en esto ya, no, ya acabamos unidad 2 porque esto era Dios. Seguimos con transistores. Entonces empezamos transistores ya la próxima clase. ¿Listos? Entonces ya de dioditos cerramos. Ya vimos rectificadores, circuitos rectificadores y dos especiales. Sí. Ya este tema de unidad 2 también ya lo adelantamos. Lo mismo, si alguien tiene alguna duda específica, quiere que revisemos algo más, me dicen por favor y lo revisamos. Me parece que el tema súper importante es el tema de transistores. Entonces comenzamos a estudiar transistores y pues vamos súper adelantados. Entonces pues tenemos tiempo para hacer ejercicios y para hacer varios montajes en Proteus y todo, ¿listos? Entonces ahí vamos trabajando eso. Igual, échenle un ojito a su plataforma, revisen los documentos que hay ahí, busquen también en el libro que les compartí, está todo el tema, o sea, está toda nuestra materia pues muy bien explicada. Entonces vayan echando un ojito a los primeros capítulos, sobre todo el capítulo 2, es el que habla aquí de estos de diodos, que es como el tema que
que nos atañe para unidad 2, entonces para que tengan claro si tienen alguna duda. Y nos vemos de hoy en 8. Listo, Listo, profe, profe. gracias. Bueno, profe. muchachos. Muchas Listo, gracias. profe, que esté bien. También me alegra saludarlos, que les rindan sus trabajos y nos estamos hablando. Muchas gracias, muchachos. Listo, gracias. Chao, chao.